Bienvenidos jóvenes a la clase de desarrollo del sistema cardiovascular de parte del profesor Felipe Venegas. Vemos acá una imagen muy similar a una selfie de adulto donde se observa el proceso frontonasal y además este esbozo cardíaco en el área cardiogénica secundaria, donde vamos a observarlo más o menos a nivel de el futuro mentón. Para todo esto vamos a revisar los islotes vasculares que vienen desde la esplenopleura del saco vitelino y también a nivel del pedículo de fijación. Ustedes ven acá un saco vitelino por ventral de este embrión en desarrollo que está dentro de esta cavidad amniótica. Entonces uno de los anexos embrionarios en esta superficie crea, a partir de células mesenquimáticas, unas células hematopoyéticas primitivas que eventualmente se van a rodear de vasos sanguíneos con células denominadas angioblastos, que eventualmente confluyen entre sí para formar estos vasos sanguíneos que proliferen en todo el sector. Uno observa acá desde dorsal el saco vitelino y se observa como con forma de mármol, así como irregular en color, y corresponde justamente a estos acúmulos angiogénicos. El sistema cardiovascular en los vertebrados es el primero en desarrollarse, pues provee de nutrientes y oxígeno a los tejidos y órganos. Los angioblastos se agrupan y organizan de forma primaria, generando el endotelio del tubo cardíaco, lo que sería futuro a nivel cardíaco el endocardio. Buena parte de los principales vasos del organismo, así como la red vascular de las membranas extraembrionarias. El proceso de vascularización in situ a partir de precursores mesodérmicos recibe el nombre de vasculogénesis. Y aquí observamos como una célula, normalmente de tipo mesenquimática, va a tener un feedback en base a diferentes morfógenos para terminar siendo una célula endotelial. Acá vamos a hablar de la vasculogénesis, que es a partir de los islotes sanguíneos, o sea, la sangre más primitiva. Pero hay otra modalidad que es secundaria, la angiogénesis, que es a partir de los vasos ya existentes. Para esto vamos a ver cómo en esta superficie de un vaso ya establecido se produce una señalética angiogénica y una respuesta proliferativa implica que se producen proteasas en la superficie de esta matriz, lo que permite la degradación de la lámina basal. Acá se pusieron unos cristales que llevan justamente morfógenos. Y eventualmente, al perder esta zona de matriz extracelular con la lámina basal, lo que permite que estas células empiecen a proliferar. Los endoteliocitos comienzan a reproducirse y a desplazarse hacia nuevos sectores guiados por este quimiotactismo. La migración del endotelio permite una invasión tisular de estos tejidos que debiesen estar siendo irrigados, aunque esto es un paso laboratorial, y la síntesis de una nueva lámina basal y diferenciación de los nuevos vasos se permite una vez que estos llegan, afianzando la formación de este nuevo vaso o este vaso neoformado. Durante el desarrollo esta es una actividad bastante adecuada, sin embargo, o necesaria. Sin embargo, el problema está en la adultez, donde claramente se podría producir este mismo fenómeno para el hecho de que proliferen tumores o patologías como cualquier tipo de neoplasias, llevando a través de estos vasos neoformados las células para poder metastizar. Así que, bien y mal. La regulación molecular del sistema circulatorio tiene muchísimas aristas, por lo que acá voy a dejar planteado solamente los más importantes, como para que puedan después hacer una eventual profundización o revisión a nivel de los textos bibliográficos, ¿cierto? La hematopoietis en el adulto uno lo entiende como la médula ósea, timo y ganglios linfáticos van participando en la producción de esta sangre para nutrir a nuestro organismo. Sin embargo, en el embrión, durante el principio de este periodo de desarrollo, no existe ni siquiera la médula ósea. Entonces, como ya mencionamos en las primeras diapositivas, es el saco vitelino el encargado de generar la primera sangre, esta sangre primitiva,
por lo menos hasta el tercer mes de gestación en el humano. Eventualmente, órganos que no están cumpliendo sus funciones todavía, ya que no están funcionales, como el hígado o el vaso, permiten apoyo para poder ir produciendo sangre. Eventualmente, desde el periodo fetal, donde comienzan recién a formarse médulas óseas en los huesos largos, comenzamos a generar lentamente un reemplazo para llegar al último mes de nacimiento, donde la médula ósea es la que lleva la gran cantidad de producción, ¿ya? Alrededor del 7% del peso corporal correspondería justamente a sangre. Y aquí observamos cómo estaba el esquema de este saco vitelino con el pedículo de fijación, donde se generan estos acúmulos angiogénicos primitivos, un hígado que todavía no está funcional al momento del desarrollo, y esta corresponde a una médula ósea primitiva, es decir, durante el desarrollo, que la podemos reconocer ya que se producen estos acúmulos angioblásticos de manera bastante notoria. Son como nidos con eritrocitos nucleados que se denominan eritroblastos. La médula ósea del adulto es radicalmente diferente, con una gran infiltración adipositaria dentro de estos huesos cuando existe médula ósea. Podemos ver todo lo que se puede producir a partir de una célula madre hematopoyética. Podemos ver cómo los linfocitos, monocitos, los mastocitos y las diferentes líneas de granulocíticos o agranulocíticos, como los mismos eritrocitos, o células precursoras de plaquetas, como los megacariocitos, se van a tener que alojar en este tipo de médula. Pero para hablar exclusivamente del corazón, vamos a tener que secuenciarlo en 4 grandes etapas. La primera etapa es la formación del campo cardiogénico, con un campo cardiogénico primario a nivel de este saco vitelino. Estamos hablando externamente al embrión, hacia craneal. Se forma una suerte como de herradura, ¿ya? Donde vemos que al principio las células mesenquimáticas se transforman en angioblastos para eventualmente generar islotes sanguíneos rodeados de un endotelio primitivo, el cual confluye entre sí para eventualmente producir vasos sanguíneos primitivos con células sanguíneas también primitivas. La segunda etapa corresponde a la formación de los tubos cardíacos, donde vamos a observar 2 tubos endocárdicos que se van a acercar mutuamente para eventualmente producir un tubo cardíaco solo, que es todo un corazón tubular. Es totalmente longitudinal, ¿cierto? Eventualmente vamos a observar cómo se producen movimientos para desplazar estas estructuras y acercarlas a la posición más del adulto. En ese transcurso van a tener que observar cómo se produce casi una voltereta en su mismo eje de este tubo, que era un tubo libre en su interior. Sin embargo, tenemos que recordar que el corazón está tabicado y tiene 4 cuadrantes, los cuales en este nivel todavía no se han generado. Para eso tenemos la cuarta etapa, que corresponde eventualmente a la tabicación. Esta tabicación implica separar tanto atrios de ventrículos como la parte izquierda y derecha de nuestro corazón. Acá se observa que está totalmente abierto y tiene que empezar a proliferar los tejidos para que eventualmente logre separarse en estos 4 cuartos. Como resumen, tenemos un campo cardiogénico que está externamente al embrión desde el periodo o el sector del saco vitelino en un periodo aproximado del día 19. Eventualmente estas dos estructuras se van a reunir por ventral, o sea por el lado inferior de acá, en 2 conductos que van a ser los tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos, cada vez que este embrión se vuelva más tubular, se van a aproximar y fusionar. Una vez que llevan la fusión, fíjense en las estructuras. Hay estructuras de un corazón adulto que están invertidas acá, pero ya existe un flujo de sangre. En este aspecto vamos a notar cómo las estructuras comienzan a plegarse y
justamente este plegamiento los lleva a tener una conformación en un principio de una S cardíaca. Este giro superior o dorsal de la S se va a doblar todavía más para transformarse en una B cardíaca, una B corta obviamente. Desde esa perspectiva, acá ya en el día 23 va a haber latidos incipientes, donde vamos a ver que estos latidos son asincrónicos, etc. Pero ya el día 24 comienza realmente a producir una suerte de circulación, al menos en algunos sectores limitados. Eventualmente, observamos cómo las estructuras aledañas al corazón comienzan a ordenarse y también se produce un intercambio entre la zona del ventrículo o futuro ventrículo y el atrio pasa a la zona más dorsal, habiendo estado anclado por acá detrás. Observamos que en todo este desarrollo existen células madres mesenquimáticas de la médula ósea, que son los que proveen los cardiomiocitos. Hay líneas celulares justamente de investigación, CMG, que llevan a diferenciación de células madre hacia los cardiomiocitos, y aquí están en una tabla para quien le interese eventualmente. Por motivos de tiempo, tenemos que continuar. Acá observamos cómo en esta área cardiogénica tienen que ir y pasar desde por sobrecraneal hasta la zona del mentón. Acá vemos que el corazón abarca una gran área y se llama área cardiogénica, en este caso ya secundaria. Antiguamente, o en diapositivas anteriores, les había mencionado que el embrión plano tiene estos acúmulos angiogénicos bilateralmente que forman una suerte de herradura, pero se transforman en vasos sanguíneos que son esta suerte de pequeños conductos que eventualmente se fusionan como un tubo endocárdico. A partir de túbulos endocárdicos se fusionan en un tubo endocardíaco, ¿ya? Ese tubo endocardíaco va a seguir evolucionando para eventualmente producir un área cardiogénica en la zona del mentón. Acá vemos cómo se produce una prominencia cardíaca mientras disminuye el volumen del saco vitelino. Ahí está la prominencia cardíaca, pero esta prominencia cardíaca está en el sector rostral todavía. Por lo mismo, no se puede generar el mentón pasando por la mandíbula, ¿ya? Acá observamos justamente cómo va y se produce una rotación de estos tubos endocárdicos que conectan con la aorta dorsal por un lado y con la vena vitelo-umbilical por el otro. Estas estructuras, al momento de fusionarse, se vuelven un corazón tubular y después se produce esta rotación. Acá vemos la zona del ápex cardíaco. Este ápex está señalando directamente hacia el frente en este caso. Entonces, repasando de nuevo, día 20 vemos apenas la fusión de estas estructuras. Eventualmente vemos cómo empiezan a crear diferente masa muscular y crecer aceleradamente. Tienen un porcentaje cada vez mayor de esta zona de lo que sería el futuro el rostro o la parte del mentón, proliferando en gran parte hacia el saco vitelino para producir muchos vasos sanguíneos y eventualmente la sangre. Sobre la formación de los dos tubos cardíacos, primero estaría la fusión y formación del tubo cardíaco, que se continúa con las arterias aortas que emergen de él, y por otro lado con las venas que llegan a él. ¿Cuáles son las venas que llegan al seno venoso específicamente? Estarían las venas vitelinas con sangre no oxigenada, venas umbilicales que traen sangre oxigenada, y las venas cardinales que traen la sangre no oxigenada del cuerpo del embrión. La curvatura del corazón depende de las proteínas que determinan el patrón derecho-izquierdo del embrión, como nodal y lefty. Los que sepan inglés van a saber que lefty hace referencia a izquierda, ¿cierto? Dentro del tubo cardíaco existen factores de transcripción como HAN1 y 2. Cuando se inicia el incurvamiento, HAN1 se restringe al futuro ventrículo izquierdo y HAN2 restringe al derecho, lo que sería en estos momentos el bulbo cardíaco, ¿cierto?
sin estas proteínas el tubo no se incurva y los ventrículos no se van a formar de buena manera. Acá observamos un corazoncito que tiene toda la sangre en el atrio. Ello implica que se está empezando a movilizar con pulsaciones asincrónicas justo debajo de los arcos faringios. Vemos solamente alguna evidencia de vasos sanguíneos de manera limitada, pero la gran mayoría de este embrión tiene una coloración bastante blanca grisácea. Eventualmente, estas palpitaciones a partir del día 23 comienzan a realmente crear una circulación incipiente, permitiendo que este embrión se vuelva de un tono rosado y solamente estructuras que carecen de una formación grande de vasos sanguíneos queden de una coloración rosada. Persiste esta coloración blanca porque son sectores que se están recién formando, como la zona del rostro o los miembros y cola. Acá observamos cómo este corazón va a empezar a rotarse para adquirir una posición más de adulto. Primero, dos tubos endocárdicos que se fusionan, crean una masa pequeña muscular como corazón tubular para eventualmente empezar a plegarse y rotarse. Veámoslo acá en un video. Ahí está la zona del ápex, un corazón en estado de B corta. Previamente es corazón longitudinal y después en corazón de en forma de S y ahora de B corta, ¿cierto? Acá observamos este volumen que queda a nivel del mentón, justamente en esta proyección que es de netamente el desarrollo cardíaco. Queda como una masa bastante grande que se está rotando. Como decía previamente, parece como si se diera una suerte de vuelta de carnero, porque tenemos que rotar algunas estructuras para que queden en la posición del adulto. Quedando anclado el sector del seno venoso, el ventrículo junto al bulbo cardíaco comienzan a desplazarse hacia ventral, produciendo esta suerte de rotación, pero nos falta la parte de la tabicación. Acá no hay ninguna tabicación. Para ello tenemos que entender que como eje central estarían las almohadillas endocárdicas. La formación de las almohadillas endocárdicas actúan varios factores de transcripción. Las células del miocardio producen Transforming Growth Factor beta 3, que hace que las células del endocardio se desprendan y entren en la gelatina cardíaca, rica en ácido hialurónico. Significa que va a tener mucha agua y va a permitir, teniendo espacio, desplazar células de un lado a otro, experimentando transformación epitelio-mesenquimática. Acá observamos que lo celeste sería un acúmulo de células de la cresta neural y comienzan a proliferar justamente a nivel de las valvas o válvulas. Acá observamos cómo el ventrículo comienza a proyectar estas estructuras musculares que van a anclarse a las válvulas. Tenemos dos válvulas, una tricúspide y otra bicúspide, ¿cierto? Y aquí vemos células de la cresta neural en color celeste, a partir de lo que serían estos músculos papilares que tienen que haber visto en anatomía. Para revisar la última etapa de esta formación cardíaca, vamos a observar lo que sería la tabicación de ambos lados. Teniendo en cuenta que rápidamente se forman las válvulas, lo más sencillo es partir revisando la zona ventricular. A nivel del ventrículo vamos a tener un septum interventricular que sale desde la zona del ápex en dirección de choque con las almohadillas endocárdicas. Sin embargo, mientras exista una abertura, esta abertura se va a llamar foramen interventricular. Acá lo tenemos, el foramen interventricular, ¿cierto? En condiciones normales, el atrio es un poco más complejo, donde aparecería un primer tabique o septum primum. Este septum primum aparece desde dorsal del corazón hacia dirección de las almohadillas endocárdicas, o sea, hacia la zona central, persistiendo una abertura que se llama ostium primum. Eventualmente, este septum primum se desplaza por una suerte de pequeña rotación en el interior hacia las almohadillas endocárdicas, generando el choque, pero no el crecimiento de este tabique, por lo que queda una abertura hacia
dorsal llamado ostium secundum. Este ostium secundum va a tener que ser eventualmente neutralizado por la aparición de un septum secundum, un segundo tabique que va a aparecer desde dorsal hacia esta superficie del ostium secundum para terminar bloqueándola. Sin embargo, persiste una pequeña comunicación, porque se habla de cortocircuito entre un sector y otro, el cual va a mantenerse debido a que el septum secundum tiene otra abertura, que ya debe ser más conocido por ustedes a nivel del adulto, lo que sería el foramen oval. Cuando observamos de nuevo esta estructuración, vemos cómo esta almohadilla endocárdica va a ser el eje central del corazón y tiene que aparecer un septum interventricular para terminar cerrando la parte ventricular, se tabica completamente, ¿cierto? Y por el lado contrario vamos a tener algo más engorroso con un septum primum que choca con almohadillas endocárdicas pero deja una abertura a nivel dorsal. Eventualmente un septum secundum llega para reforzar la situación, sin embargo queda el foramen oval todavía abierto. Esta comunicación interatrial se va a cerrar solamente después del nacimiento. Acá observamos septum primum acercándose a almohadillas endocárdicas. Al momento en que se contacta con las almohadillas endocárdicas, queda abierto con este ostium secundum. Eventualmente aparece el septum secundum, que va a lograr bloquear el paso de esta sangre en grandes cantidades, debido a la presencia del foramen oval. Todo esto está entre los días 27 a 37. Acá lo vemos en un corte histológico justamente, que está un poco achatado, eso sí, pero el septum primum ya en contacto con las almohadillas endocárdicas y el septum secundum creciendo en desarrollo. Pasando a las venas pulmonares, que estarían a nivel del atrio izquierdo, vamos a observar cómo en un principio hay una sola proyección que está dividida hacia los esbozos del pulmón. Entonces, una vena pulmonar penetra en el atrio izquierdo y se divide en dos ramas, las que se bifurcan en otras dos ramas. Todo esto debido al crecimiento y separación de los pulmones. Al continuar el desarrollo, el atrio izquierdo va creciendo e incorporando gradualmente la vena pulmonar primitiva y sus dos ramas. De este modo, en el atrio izquierdo se abren separadamente 4 venas pulmonares. Tenemos que entender que estos están anclados a los pulmones, pero terminan dividiéndose ya que va creciendo todo el corazón. La circulación de este embrión es un poco más compleja debido a que está reunido con la placenta y el cordón umbilical, además de este saco vitelino. Teniendo en cuenta esta formación de saco vitelino, vamos a observar cómo esta estructura no va a tener la misma forma o dirección del adulto, ya que faltarían los pulmones en la circulación secundaria. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de este corazoncito todavía en desarrollo, vamos a ver que acá está localizado el corazón. Vamos a tener que la frecuencia cardíaca es extremadamente alta para lo que podríamos esperar. Ahora, observando la circulación de manera más amplia, vemos estos arcos aórticos que van dentro de los arcos faringios, en toda el área cardiogénica. Entonces, van bilateralmente por dentro de estos arcos faringios. Y recordando que se producen células de la cresta neural al momento en que se va desarrollando la neurulación, vamos a ver una migración de las células de la cresta neural cardíaca a través de los arcos faringios 3, 4 y 6, recordando que el quinto involuciona muy tempranamente, dentro de los arcos aórticos, llegando al tronco arterioso, donde va a servir como una suerte de embudo para llegar al interior a rellenar lo que serían las almohadillas endocardíacas. Acá observamos los arcos branquiales que estarían en su interior los arcos aórticos. Estos son varios, bilateralmente son 6. Mencionaba que involuciona rápidamente el quinto, pero en cada involución vamos a tener que
Si se cierra o deja de funcionar uno de estos vasos, se va a transformar en un ligamento para permitir que todas estas estructuras queden bastante ancladas a nivel del cuello. Y por desarrollo a nivel de los mamíferos, vamos a tener un desarrollo principalmente del lado izquierdo. En este lado izquierdo vamos a tener justamente grandes vasos que van a seguir con su desarrollo, y el lado derecho va a ir cada vez involucionando o perdiendo más importancia, pero no deja de estar presente. Vemos acá el flujo del corazón ya a nivel del tronco arterioso justamente, y observamos cómo van cambiando las relaciones en base al desarrollo del lado izquierdo. Dicho eso, vemos el tabicamiento justamente de este tronco arterioso, que es la formación del tabique aórtico pulmonar a partir de células de la cresta neural. Viendo las células de la cresta neural que tienen que ir a contracorriente por las paredes de estos vasos sanguíneos hacia las estructuras de las almohadillas endocárdicas, algunas quedan como células rezagadas que empiezan a proliferar. Una vez que proliferan, se acercan y terminan creando un doble flujo, o separan este doble flujo ya presente. Ustedes lo ven acá en una forma como helicoidal, o casi como una doble alfa hélice, y en la zona media esta proliferación de células de la cresta neural termina creando este tabique para separar finalmente en una aorta y una arteria pulmonar que van absolutamente abrazados entre sí. Otro de las grandes estructuras que tenemos que conocer es que a través del hígado cruza un conducto venoso. Este conducto venoso es una clara comunicación que va por dentro del hígado sin permitir mayor contacto con el mismo, pero que permite una suerte de comunicación con la circulación principal del embrión y por el otro lado con el cordón umbilical. Esto se nota de manera bastante obvia dentro o en el centro del hígado y hacia el cordón umbilical. Pero tenemos que recordar que esta estructura se va a perder eventualmente en base a la pérdida también del cordón umbilical al momento del nacimiento. Y aquí llegamos justamente al flujo cardíaco, que por un lado es previo al nacimiento. Uno está acostumbrado a ver una sangre con un nivel de oxígeno alto y otro bajo. Sin embargo, acá vamos a tener un nivel de oxígeno medio. ¿Por qué tienen que existir este nivel medio? ¿Y cómo se produce también? Primero se produce por varias mezclas a diferentes niveles, como hígado, vena cava inferior, atrio derecho, izquierdo y también en la aorta. Este nivel medio nos permite seguir desarrollando órganos que estén expuestos a este tipo de circulación o diferentes estructuras para seguir desarrollándolas. La metabolización necesita de oxígeno para seguir su función. Pero por otro lado, hablábamos de la presencia de la placenta, que al momento de separarse de este cordón umbilical a nivel del ombligo, se empieza a perder este gran vaso y se producen cambios radicales, donde ahora sí vamos a tener la pérdida de la placenta. Este suerte de conducto venoso se va a transformar en un ligamento que va a terminar a nivel del ligamento redondo del hígado, que va hacia justamente la zona del ombligo. A nivel del tabicamiento que habíamos dejado inconcluso interatrial, ambos flujos, cuando se corta el cordón umbilical, se va a producir un flujo retrógrado bastante intenso a partir del cuerpo, pero también se va a producir la salida del líquido amniótico de los pulmones y la primera inspiración, donde va por fin a aparecer una circulación secundaria que va a venir a contracorriente debido a las venas pulmonares. Dicho eso, entra flujo bilateralmente presionando este tabique y haciendo que de una vez por todas se fusionen tanto septum primum como septum secundum, aunque quede la evidencia del foramen oval. Ahora, este tipo de unión no es inmediata, va a tardar al menos un par de semanas provocando un soplo fisiológico a nivel del recién nacido. Y este era el flujo cardíaco posterior al nacimiento.
Dejo planteados acá diferentes situaciones más bien patológicas, donde por un lado tenemos las cianóticas y otro lado las no cianóticas a nivel de cardiopatías congénitas. Esto se explican un poco acá. Recordemos que las cianóticas es donde el pequeño no logra oxigenarse bien y ciertamente sus mucosas se vuelven azules. Acá tenemos estadísticamente cuáles son las principales patologías a nivel nacional, principalmente justamente con las tabicaciones, y eventualmente tetralogía de Fallot sería una de las más elevadas. Por lo mismo es que, ya que logramos revisar un poco el tabicamiento, tetralogía de Fallot, que es un poco más complejo, lo vamos a dejar acá planteado, mostrando justamente esta cianosis, el decaimiento y una cosa un poco más distante que no necesariamente tiene que ver, pero es importante de revisar. Dedos en palillo de tambor podría ser un indicador o al menos una situación, un signo a poner en evidencia algún probable problema cardíaco. Eventualmente para el diagnóstico, nosotros podemos observar que existen 4 puntos muy relevantes justamente para el diagnóstico de tetralogía de Fallot, pero una de las formas más evidentes es con simplemente una radiografía de tórax, donde si observamos un corazón normal a nivel del mediastino medio por sobre el diafragma, se ve de esta forma. Sin embargo, en el caso de una persona que tenga tetralogía de Fallot, va a tener esta forma más aguzada y plegada de lo que sería este ápex. ¿Por qué? Porque se produce un gran desarrollo del ventrículo derecho, el cual termina girando y levantando esta zona, como en una especie de zapatito sueco, ¿ya? O al menos así es descrito. Bueno, jóvenes, espero les haya sido de ayuda. Un abrazo a todos